El cristal de las ventanas reflejaba el atardecer como si la mansión Villalba fuera una joya pulida, brillante y fría. Desde la avenida principal de la ciudad de Esperanza, aquella estructura imponente parecía un monumento al éxito, al poder, a todo lo que el dinero podía comprar. Pero las apariencias, como Eduardo Villalba había aprendido en sus 42 años de vida, siempre mentían. Dentro, los pasos resonaban contra el mármol italiano con un eco hueco que hacía pensar en catedrales vacías. Eduardo caminaba por el pasillo principal con su traje oscuro impecable, el maletín de cuero en la mano derecha, la corbata perfectamente anudada. Cada movimiento era preciso, calculado, como si la espontaneidad fuera un lujo que no podía permitirse. «Buenas noches, señor Villalba», murmuró una empleada al pasar, bajando la mirada. Él apenas asintió, no por arrogancia, sino porque las palabras se le habían vuelto extrañas desde hacía 5 años. Desde aquella noche lluviosa en que la policía tocó su puerta con noticias que partieron su mundo en dos. Camila ya no estaba, y con ella se había ido el hombre que alguna vez supo reír. Subió las escaleras de caracol hacia el segundo piso, donde el silencio se volvía más denso. Pasó frente a la puerta cerrada del que había sido su dormitorio conyugal, ahora convertido en un mausoleo de recuerdos que nunca se atrevía a abrir, y se detuvo frente a otra puerta. Esta tenía un cartel pequeño con letras de colores. Mateo. Giró el picaporte con cuidado. Su hijo estaba sentado en el suelo, rodeado de bloques de madera que no había tocado. Tenía 8 años, pero a veces Eduardo sentía que lo separaban océanos enteros de aquel niño de cabello castaño y ojos enormes que miraban todo sin ver realmente nada. Mateo movía las manos en un patrón repetitivo, adelante y atrás, como si trazara una melodía invisible en el aire. «Hola, hijo», dijo Eduardo, manteniendo la voz baja y controlada. Tal como le habían enseñado los especialistas, Mateo no respondió. No levantó la vista, siguió con su ritual. Eduardo cerró la puerta tras de sí y se quedó de pie, observándolo. ¿Cuántas terapeutas habían pasado por esa habitación? ¿Cuántos métodos, cuántas promesas, cuántos fracasos? Había perdido la cuenta. El diagnóstico era claro. Trastorno del espectro autista, nivel de soporte considerable. Las palabras técnicas no decían nada sobre el niño que se escondía detrás de aquel silencio. Quiso acercarse, tocar su cabeza, demostrarle que lo amaba, pero el miedo lo paralizó, miedo a hacer algo mal, a desencadenar una crisis, a confirmar una vez más que no sabía ser padre. Se marchó sin decir más. La noche cayó sobre la mansión como un telón pesado. Eduardo cenó solo en el comedor principal, atendido por empleados que se movían como sombras. Revisó correos en su tablet, firmó documentos virtuales, respondió mensajes de negocios. La rutina lo anestesiaba, y eso era lo más cercano a la paz que conocía. Fue pasada la medianoche cuando el grito atravesó las paredes. Agudo, desgarrador, primitivo, el sonido de un alma atrapada en una pesadilla sin salida. Eduardo dejó caer la taza de café y corrió escaleras arriba. Ya había 3 empleadas en el pasillo, paralizadas frente a la puerta de Mateo. Desde dentro llegaban los golpes, los sollozos entrecortados, el llanto que no encontraba consuelo. «¿Qué pasó?», exigió saber. «No lo sabemos, señor», despertó así. «De repente», respondió una de ellas. Con voz temblorosa, Eduardo abrió la puerta. La escena lo golpeó como siempre, su hijo en el suelo, golpeando los puños contra la alfombra persa, lágrimas corriendo por sus mejillas, la respiración acelerada y errática. Los juguetes estaban esparcidos como víctimas de una batalla invisible. Se arrodilló junto a él, sin tocarlo, sin palabras, solo esperando. Era lo único que podía hacer, esperar a que la tormenta interna pasara. 20 minutos, 30.
Mateo temblaba, exhausto, hasta que finalmente se quedó inmóvil, con la mirada perdida en algún punto del universo que solo él podía ver. Eduardo lo cargó con cuidado y lo acostó en la cama. Le acarició la frente, un gesto torpe, incómodo. Cuando salió de la habitación, sentía el peso del fracaso como una losa en el pecho, en el pasillo. La señora Domitila, la gobernanta de cabello gris y rostro severo, lo esperaba con expresión grave. «Señor Villalba, necesitamos hablar». «¿Ahora?», preguntó él agotado. «Es sobre el personal. La nueva muchacha de limpieza renunció esta tarde. Dice que no puede trabajar en una casa así». Hizo una pausa. «Necesitamos contratar a alguien más, alguien que no se asuste fácilmente». Eduardo asintió, derrotado. Siempre era lo mismo. Nadie se quedaba, nadie entendía. «Haga lo que sea necesario, señora Domitila». Y con esas palabras, sin saberlo, acababa de abrir la puerta al cambio que transformaría su vida para siempre. La mañana olía a jazmines y esperanza cuando Luz Marina bajó del autobús en la parada frente a los jardines de Esperanza. Llevaba su mejor vestido, el único sin remiendos visibles, y el cabello recogido en una trenza sencilla que su hermano menor había ayudado a hacer. «Vas a conseguirlo, hermana», le había dicho Daniel esa madrugada, apretándole la mano con sus 15 años de optimismo inquebrantable. Luz necesitaba creerlo. Su madre llevaba 3 meses sin poder trabajar. La artritis había convertido sus manos en nudos de dolor, y las facturas médicas se acumulaban como recordatorios de una realidad que no daba tregua. Este trabajo no era una opción, era la única tabla de salvación en un mar cada vez más profundo. Caminó por la avenida arbolada, observando las mansiones que parecían palacios de cuentos, cada una más impresionante que la anterior, hasta que llegó al número que llevaba anotado en un papel arrugado, Mansión Villalba. Se detuvo frente a la reja de hierro forjado. El nombre grabado en la placa de bronce le produjo un escalofrío que no supo interpretar. Había algo familiar en aquel apellido, pero el nerviosismo no le permitía pensar con claridad. Tocó el intercomunicador. «¿Sí?», respondió una voz femenina, seca. «Buenos días. Vengo por la vacante de limpieza. Me llamaron ayer». Un zumbido y la reja se abrió lentamente, como una boca tragándose sus últimas dudas. El jardín era perfecto, demasiado perfecto. Cada arbusto podado con precisión geométrica, cada flor en su lugar asignado, como si la naturaleza hubiera sido obligada a obedecer órdenes militares. Luz pensó que era hermoso, pero de esa belleza fría que no invita a quedarse, la puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar. Una mujer de unos 60 años, vestida completamente de negro, la observó de arriba a abajo con ojos que parecían capaces de detectar el más mínimo defecto. «Señora Domitila, supongo», dijo Luz. Extendiendo la mano, la gobernanta no la estrechó. Asintió brevemente. «Pase, tenemos poco tiempo». El interior era aún más intimidante. Mármol blanco, candelabros de cristal, cuadros que probablemente valían más que todo lo que Luz había poseído en su vida. Pero lo que más la impresionó fue el silencio, un silencio que pesaba, que se adhería a la piel. «Las reglas son simples», comenzó la señora Domitila mientras caminaban. «Puntualidad absoluta, discreción total, limpieza impecable y, lo más importante, el segundo piso es territorio restringido. Nunca, bajo ninguna circunstancia, sube sin autorización. ¿Entendido?». «Entendido. El señor Villalba no tolera errores. Esta es una casa particular», hizo una pausa significativa. «Si algo le resulta demasiado perturbador, es mejor que se marche ahora». Luz sintió la urgencia de preguntar a qué se refería, pero necesitaba este trabajo demasiado. «No se preocupe, soy fuerte». La gobernanta la miró con algo que podría haber sido lástima. «Ya veremos.
Le mostraron el uniforme, el horario, las áreas de trabajo. El salario era generoso, sospechosamente generoso para un puesto de limpieza. Otra empleada, una mujer llamada Rosa con rostro amable, le susurró al pasar: «Aquí nadie dura más de 3 meses, pero el dinero vale la pena si aguantas». «¿Aguantar qué?», quiso preguntar Luz, pero Rosa ya se había alejado. Su primer día transcurrió en una especie de burbuja de tensión contenida. Los otros empleados hablaban poco, se movían con rapidez. Evitaban ciertas áreas de la casa. Luz limpió el salón principal, los pasillos del primer piso, la cocina industrial. Todo brillaba, pero había algo extraño en aquel brillo, como si ocultara algo. Era media tarde cuando lo escuchó. Un grito, no un grito cualquiera. Era el sonido de algo quebrándose por dentro, de un dolor que no encontraba palabras. Venía del segundo piso. Luz dejó caer el trapo que sostenía. Su corazón latía con fuerza contra las costillas. Los otros empleados aparecieron de inmediato, pero ninguno subió las escaleras. Se quedaron abajo, mirando hacia arriba con expresiones entre el miedo y la resignación. «Es el niño», murmuró Rosa. «Mejor no te metas», pero Luz ya estaba subiendo. No pensó, no calculó, solo sintió que aquel grito la llamaba de una forma que no podía ignorar. «No puedes subir», exclamó alguien detrás de ella. Ya era tarde. Luz empujó la puerta entreabierta y entró. La habitación era enorme, llena de juguetes que parecían nunca haber sido tocados. En el centro, sobre una alfombra de colores suaves, estaba él, un niño de unos 8 años, pequeño para su edad, con el rostro enrojecido por el llanto. Golpeaba los puños contra el suelo una y otra vez, con una desesperación que partía el alma. A su alrededor, bloques de construcción esparcidos como restos de un naufragio. Nadie más estaba en el cuarto. El niño estaba completamente solo con su tormenta. Luz cerró la puerta tras de sí, bloqueando el sonido de las voces alarmadas del pasillo. Se acercó despacio, muy despacio, y se sentó en el suelo, no cerca, pero tampoco lejos. Mantuvo una distancia respetuosa. No dijo nada, no intentó tocarlo, solo respiró, tranquila, esperando. Y entonces, desde lo más profundo de su memoria, surgió la melodía, la misma que su madre le cantaba cuando el mundo se volvía demasiado oscuro. Una nana antigua, sin nombre, solo notas que fluían como agua fresca. Luz comenzó a cantar, bajito, casi un susurro. «Duerme, pequeño sol, que la noche ya pasó y mañana volverá, la luz que nunca se irá». El niño dejó de golpear. Sus manos temblaron en el aire, suspendidas. Giró la cabeza, lentamente, como si despertara de un sueño, y la miró por un instante. Todo el universo se detuvo. Los ojos del niño, grandes y oscuros, se encontraron con los de Luz, y entonces sucedió lo imposible. Sonrió, una sonrisa pequeña, frágil, pero real, como el primer brote en tierra árida. Luz sintió que algo se quebraba dentro de su pecho, no dolor, algo diferente, algo que se parecía a un propósito. La puerta se abrió de golpe. La señora Domitila. Rosa y otros 2 empleados entraron boquiabiertos, observaron la escena como si presenciaran un milagro. «¿Qué hiciste?», susurró la gobernanta. Luz se puso de pie despacio, sin apartar la vista del niño. «Solo canté». El pequeño seguía mirándola, la sonrisa aún dibujada en su rostro por primera vez en mucho tiempo. En aquella mansión había algo parecido a la paz. La noticia corrió por la mansión como fuego en papel seco. Para cuando el sol comenzó a ocultarse, todos los empleados sabían lo que nadie había logrado en años. La nueva muchacha de limpieza había calmado a Mateo Villalba. Luz terminó su jornada en silencio, consciente de las miradas que la seguían, algunas llenas de asombro, otras de algo que se parecía al recelo, cuando se cambió su uniforme en el pequeño vestidor del personal. Rosa se acercó. «No sé qué hiciste ahí arriba», le dijo en voz baja.
Pero ten cuidado. El señor Villalba no confía fácilmente, y cuando algo parece demasiado bueno, no terminó la frase. No hacía falta. Al día siguiente, Luz llegó temprano, antes del amanecer. Mientras limpiaba los ventanales del salón principal, escuchó pasos firmes bajando las escaleras. Eduardo Villalba apareció, impecable en su traje gris oscuro, el maletín en mano. Se detuvo al verla, y por un segundo sus miradas se cruzaron. Él tenía ojos grises, fríos como metal, pero había algo más allí dentro, algo enterrado tan profundo que apenas se percibía, una pregunta o quizás un ruego. «Buenos días, señor», dijo Luz, inclinando levemente la cabeza. Eduardo no respondió, siguió su camino hacia la puerta, pero justo antes de salir se detuvo. «Señora Domitila, mi escritorio, 4 de la tarde». La orden no fue para Luz, pero ella supo de inmediato que iba dirigida a ella. Las horas se arrastraron. Luz intentó concentrarse en su trabajo, pero el nerviosismo le hacía temblar las manos. ¿La despediría? ¿La acusaría de algo? Había desobedecido órdenes directas al subir al segundo piso, a las 4 en punto. La señora Domitila la condujo por un pasillo que no había visto antes. Cuadros de paisajes abstractos decoraban las paredes, y el silencio aquí era diferente, no opresivo, sino expectante. La gobernanta tocó una puerta de madera oscura. «Adelante», dijo la voz de Eduardo desde dentro. Luz entró. El escritorio era espacioso, con estanterías llenas de libros que parecían más decorativos que leídos. Ventanales amplios daban a un jardín interior donde un sauce llorón se mecía con la brisa. Eduardo estaba de pie junto a la ventana. De espaldas, «Siéntese», ordenó sin volverse. Luz obedeció, sintiendo el peso de la situación en cada músculo tenso. Finalmente, él se giró, la observó con esa misma intensidad helada, como si intentara descifrar un código imposible. «¿Cómo se llama? Luz Marina, señor». «Luz», repitió el nombre como si probara su sabor. «¿Qué hizo con mi hijo?». La pregunta sonó casi acusatoria. Luz tragó saliva. «Solo canté, señor, una canción que mi madre me enseñó cuando era pequeña». «Solo cantó». Eduardo se acercó, las manos detrás de la espalda. 15 especialistas, terapeutas con doctorados de universidades europeas, métodos validados científicamente, y ninguno logró lo que usted consiguió en 5 minutos. «Perdone si me cuesta creerlo. No le pido que me crea», respondió Luz con calma. «Solo le digo lo que pasó». Él se sentó frente a ella, estudiándola, buscando grietas, mentiras, intenciones ocultas. «¿Por qué subió?» Le habían dicho que el segundo piso estaba prohibido. «Escuché a un niño pidiendo ayuda. Mateo no habla, no con palabras». Luz lo miró directamente, pero su grito decía todo. Eduardo apretó la mandíbula. Algo brilló en sus ojos, rápido, fugaz, dolor, rabia, reconocimiento de una verdad que no quería admitir. «Usted no sabe nada de él, de su condición, de lo que hemos intentado». «Tiene razón, señor, no sé nada». Luz mantuvo la voz serena. «Pero sé reconocer cuando alguien necesita compañía y su hijo estaba muy solo en ese cuarto». Las palabras cayeron como piedras en un lago tranquilo. Creando ondas que no se podían detener, Eduardo se puso de pie bruscamente, dándole la espalda. Sus hombros se tensaron. «Puede retirarse». Luz se levantó, pero antes de llegar a la puerta, él habló de nuevo. «Si mi hijo pregunta por usted, está autorizada a verlo bajo supervisión». Ella asintió, aunque él no podía verla. Salió del escritorio sintiendo que acababa de cruzar una línea invisible. Los días siguientes fueron reveladores. Mateo esperaba cada mañana cuando Luz llegaba. El niño se asomaba desde el descanso de la escalera, vigilando. Cuando la veía, algo en su rostro se iluminaba. No sonreía siempre, pero había un reconocimiento, una conexión.
Luz comenzó a incorporar momentos breves, mientras limpiaba el pasillo cercano a su habitación. Tarareaba la canción. Mateo salía, se sentaba en el suelo del corredor y la observaba. No hablaban. No hacía falta una tarde. Mientras Luz sacudía los cojines del sofá del salón, sintió una presencia, giró y lo encontró ahí, parado a pocos metros, sosteniendo un lápiz de color rojo. «Hola, Mateo», susurró ella. El niño extendió el lápiz hacia ella. Un regalo, un puente. Luz lo tomó con reverencia. «Gracias. Es mi color favorito». Mateo asintió y se marchó corriendo escaleras arriba. Pero en el último escalón se detuvo, miró hacia atrás y por un instante brevísimo sonrió de nuevo. Desde el umbral de su escritorio, Eduardo observaba la escena. Había salido para pedirle un documento a la gobernanta y había presenciado todo sin que ellos lo notaran. Algo en su pecho, algo que había estado congelado durante 5 años, comenzó a moverse. Una grieta en el hielo. No dijo nada. Volvió a su escritorio y cerró la puerta. Pero esa noche, mientras revisaba contratos y proyecciones financieras, no podía dejar de pensar en algo absurdo. ¿Cuándo había sido la última vez que su casa había tenido sonidos que no fueran órdenes o silencios? Por primera vez en mucho tiempo, Eduardo Villalba se permitió un pensamiento peligroso. Quizás, solo quizás, había espacio para algo diferente, algo que se parecía a la esperanza esa noche, mientras el autobús la llevaba de vuelta a su barrio en las afueras de Esperanza. Luz sostenía el lápiz rojo que Mateo le había regalado como si fuera una reliquia sagrada. Su mente, sin embargo, no estaba en el niño. Estaba en un nombre, un apellido que había escuchado demasiadas veces en su infancia, siempre seguido de lágrimas. Villalba. Cerró los ojos y dejó que la memoria la arrastrara. 10 años atrás, Luz tenía 17. Su padre, Joaquín Marina, llegaba cada noche con el uniforme de seguridad impecable y una sonrisa cansada pero sincera. Trabajaba en las oficinas centrales de Villalba Technologies, cuidando los servidores, las instalaciones, los secretos de una empresa que movía millones. «Algún día, mija, tú estudiarás en una universidad», le decía mientras cenaban arroz con frijoles, «y no tendrás que trabajar tan duro como tu viejo». Luz le creía. Su padre era la persona más honesta que conocía. Hasta la noche en que todo se derrumbó, llegó la policía, acusaciones de fraude interno, de robo de información confidencial, de venderle secretos industriales a la competencia. Joaquín Marina, el hombre que nunca había robado ni un bolígrafo, arrestado frente a sus hijos mientras su esposa lloraba de rodillas. «Yo no hice nada», gritaba su padre mientras lo esposaban. «Investíguenlo, por favor», pero nadie investigó, o peor, investigaron lo suficiente para cerrarlo rápido. Joaquín fue despedido, su nombre destruido, las puertas laborales cerradas una tras otra. Ninguna empresa quería contratar a un ladrón de secretos corporativos. La familia cayó en picada, vendieron los muebles, luego el carro, finalmente, la casa pequeña pero digna donde Luz había crecido. Se mudaron a un apartamento de una habitación donde las paredes tenían humedad y las cucarachas eran vecinas permanentes. Joaquín buscó trabajo, pero cada entrevista terminaba igual. Lo sentimos, su historial. 6 meses después, Luz lo encontró en el baño, desplomado junto a la ducha, infarto. El médico del hospital público dijo que había sido el estrés, la hipertensión no tratada, la desesperanza acumulada. Pero Luz sabía la verdad. Su padre había muerto de injusticia en su funeral. Solo 12 personas. Su madre, destrozada. Daniel, de 5 años entonces, preguntando por qué papá no despertaba. Luz, con 17 años y una rabia contenida que le quemaba las entrañas. Frente a la tumba, juró 2 cosas. Nunca guardaría rancor que la envenenara, pero tampoco olvidaría jamás el nombre Villalba. El autobús frenó bruscamente, sacándola del recuerdo. Luz parpadeó, las lágrimas amenazando con escapar.
Se bajó en su parada y caminó las 3 cuadras hasta el edificio gris donde vivía. Su madre, Sofía, estaba en el sofá, las manos vendadas, intentando tejer con dedos que ya no respondían bien. Daniel estudiaba en la mesa, rodeado de libros prestados. «¿Cómo te fue, hermana?», preguntó él, levantando la vista. Luz forzó una sonrisa. «Bien, el trabajo es... bueno». Sofía la observó con esos ojos que veían demasiado. «Estás pálida. Hija, ¿pasó algo?» «No, mamá, solo cansancio, mentira». Había pasado todo esa noche. Mientras Daniel dormía y su madre descansaba, Luz sacó la caja de metal donde guardaba los recuerdos de su padre. Fotografías, su identificación laboral, cartas que nunca envió, y ahí, entre papeles amarillentos, una foto que le heló la sangre. Joaquín Marina, sonriente, frente al edificio corporativo. Detrás de él, el logo inmenso, Villalba Technologies. El mismo apellido, la misma familia, el destino caprichoso. La había colocado en la casa del hombre cuya empresa destruyó a su padre. Luz apretó la fotografía contra su pecho y lloró en silencio. ¿Qué debía hacer? ¿Renunciar? ¿Confrontar a Eduardo? ¿Contarle que era hija del hombre que su corporación había sacrificado para proteger sus intereses? Pero entonces recordó los ojos de Mateo, su sonrisa frágil, el lápiz rojo que ahora descansaba en su mesa de noche. Aquel niño no tenía culpa de nada, y quizás, solo quizás, Luz estaba ahí por algo más grande que la venganza o el rencor. Quizás estaba ahí para sanar lo que el pasado había roto. No solo en ella, sino en todos. Se secó las lágrimas y guardó la foto. Tomaría una decisión. Se quedaría, no por el dinero, no por Eduardo Villalba, se quedaría por Mateo. Y en el proceso, quizás encontraría una forma de hacer las paces con el fantasma de su padre. Al día siguiente, Luz regresó a la mansión con determinación renovada. Mientras limpiaba el salón, Mateo bajó las escaleras con un cuaderno, sin decir nada. Se sentó en el suelo cerca de ella y comenzó a dibujar. Luz se acercó con cuidado en el papel, trazos simples pero claros, una figura con un vestido, ella y un sol amarillo brillante sobre su cabeza. «¿Ese soy yo?», preguntó Luz, conmovida. Mateo asintió. Luego señaló el sol y la miró como diciéndole: «Eres luz, eres mi luz». Algo se quebró en el pecho de Luz, no dolor, liberación. Tomó el cuaderno con reverencia. «Gracias, Mateo. Voy a guardarlo siempre». El niño sonrió y volvió a su dibujo. Mientras tanto, Luz sintió una presencia. Levantó la vista y encontró a Eduardo al pie de la escalera, observándolos. Esta vez no había frialdad en su mirada. Había algo diferente, algo que se parecía a la vulnerabilidad. Sus ojos se encontraron. Por un segundo, ninguno habló. Luego Eduardo asintió levemente, un gesto casi imperceptible, antes de retirarse. Luz volvió su atención a Mateo. Guardó el dibujo junto a la fotografía de su padre esa noche, dos mundos opuestos, unidos en su corazón, y mientras cantaba la nana antes de dormir, supo que había tomado la decisión correcta. El pasado no se borraba, pero el futuro aún estaba por escribirse. Las semanas pasaron y la mansión Villalba comenzó a respirar diferente. No era algo evidente, no había grandes cambios estructurales, pero quienes vivían allí lo sentían. Los pasillos ya no sonaban tan huecos, los silencios ya no pesaban tanto, y todo había empezado con una canción. Eduardo se dio cuenta de que había desarrollado un hábito extraño: modificar sus horarios para coincidir con los momentos en que Luz trabajaba cerca del salón o del jardín. Se decía a sí mismo que era para supervisar, para asegurarse de que Mateo estuviera bien. Pero la verdad, esa verdad incómoda que no quería admitir, era otra. Quería observarla. Había algo en la forma en que Luz se movía por el mundo. No tenía la elegancia ensayada de las mujeres de su círculo social, pero poseía algo mucho más valioso: autenticidad.
Cuando sonreía era real, cuando hablaba con Mateo no había condescendencia ni lástima, solo presencia. Una tarde de jueves, mientras la lluvia golpeaba contra los ventanales. Eduardo terminó temprano sus reuniones virtuales. Necesitaba estirar las piernas, despejar la mente de cifras y contratos. Bajó al primer piso y escuchó música, no música grabada, música viva. Siguió el sonido hasta la terraza cubierta que daba al jardín trasero, y allí estaba la escena que cambiaría todo. Luz estaba sentada en el suelo de piedra con un viejo guitarra acústica que Eduardo no sabía que existía en la casa. Mateo estaba frente a ella, con las piernas cruzadas, los ojos fijos en sus manos mientras ella tocaba. No era una melodía compleja, solo acordes simples, pero había algo hipnótico en su simplicidad. «Ahora tú», dijo Luz, ofreciéndole la guitarra. Mateo dudó. Sus manos temblaron, pero finalmente las colocó sobre las cuerdas y, guiado por las de Luz, tocó una nota, luego otra, y sonrió. Una sonrisa enorme, luminosa, de esas que Eduardo había olvidado que su hijo podía tener. «Muy bien», celebró Luz, «eres un músico natural». Eduardo se quedó paralizado en el umbral, invisible para ellos. Algo en su pecho se contrajo dolorosamente. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que vio a Mateo así de feliz? ¿Cuántos años perdidos en especialistas que nunca lo vieron realmente? La lluvia arreciaba, pero en aquella terraza había un refugio de calidez que el dinero no podía comprar. Sin pensarlo, Eduardo habló. «No sabía que tocabas guitarra». Luz levantó la vista, sorprendida. Mateo también lo miró, pero no se asustó. Solo lo observó con curiosidad. «Aprendí de mi padre», respondió Luz. «No soy profesional, pero me ayuda a recordar». «¿Recordar qué?». Ella sostuvo su mirada. «Que la música entra donde las palabras no pueden». Eduardo asintió lentamente. Dio un paso hacia ellos, las manos en los bolsillos, intentando parecer casual, cuando por dentro era un torbellino de emociones que no sabía nombrar. «¿Puedo quedarme?». Luz sonrió con suavidad. «Es su casa, señor Villalba». «Eduardo». La palabra salió antes de que pudiera detenerla. «Puedes llamarme Eduardo». Ella parpadeó, sorprendida por la informalidad. Asintió. «Eduardo». El nombre sonaba diferente en su boca, más humano. Él se sentó en uno de los sillones de mimbre. Manteniéndose a distancia pero presente, Luz retomó la guitarra y comenzó a enseñarle a Mateo un ritmo simple. El niño se concentraba intensamente, la lengua asomando levemente entre los labios, ese gesto que Eduardo reconocía de cuando era bebé. La lluvia tocaba su propia melodía contra el techo de vidrio. El tiempo se volvió elástico, irrelevante. «Hace años que esta casa no suena así», murmuró Eduardo, más para sí mismo que para ella. Luz dejó de tocar y lo miró. ¿Cómo sonaba antes? Él dudó. No era un hombre dado a las confidencias, pero algo en aquel momento, en la vulnerabilidad de la lluvia y la música, abrió una compuerta. Camila, mi esposa, tocaba piano. No profesionalmente, pero su voz se quebró levemente. La casa siempre estaba llena de sonidos. Mateo aún no había sido diagnosticado. Éramos felices. ¿Qué pasó? Un accidente. Ella venía de recogerlo de terapia. Un camión se pasó el semáforo en rojo. Cerró los ojos. Mateo sobrevivió sin un rasguño. Camila murió en el hospital 3 horas después. El silencio cayó como un manto. Luz dejó la guitarra a un lado. «Lo siento mucho. Yo también». Eduardo abrió los ojos, que brillaban con lágrimas contenidas. «Cada día desde entonces, porque no solo perdí a mi esposa, me perdí a mí mismo y a él», señaló a Mateo. «No sé cómo ser padre para alguien que vive en un mundo que no entiendo». Mateo, como si sintiera la pesadez de la conversación, se acercó a Eduardo y colocó su pequeña mano sobre la de su padre. No dijo nada. Solo eso, un toque,
Una conexión. Eduardo miró la mano de su hijo y las lágrimas finalmente escaparon. No las contuvo, por primera vez en 5 años. Permitió que fluyeran. Luz no dijo nada. Solo comenzó a tocar de nuevo, muy suave, dándole a Eduardo el espacio para quebrarse sin juicio. Cuando la canción terminó, cuando las lágrimas se secaron, Eduardo levantó la vista y encontró los ojos de Luz. No había lástima ahí, solo comprensión. «Gracias», susurró él. «¿Por qué? Por recordarme que todavía soy humano». Luz sonrió, y Eduardo sintió algo que no sentía desde hacía tanto tiempo, que casi lo había olvidado. Esperanza y quizás algo más, algo peligroso y hermoso a la vez. Cuando la lluvia cesó y Luz se despidió para irse, Eduardo la acompañó hasta la puerta. Mateo, agotado pero feliz, se había quedado dormido en el sofá de la terraza. «Luz», la llamó Eduardo antes de que saliera. «Lo de hoy significó mucho para él». Hizo una pausa. «Y para mí», ella inclinó la cabeza, comprensiva. «La música sana, Eduardo, pero solo si dejamos que entre». Él asintió. Mientras la veía alejarse bajo el cielo ahora despejado, Eduardo se dio cuenta de que algo irreversible había ocurrido. El hielo que había construido alrededor de su corazón comenzaba a derretirse. Y aunque eso lo aterraba, también lo hacía sentir por primera vez en años, vivo. Verónica Salazar había dedicado 8 años de su vida a la mansión Villalba, 8 años administrando cada detalle, anticipando cada necesidad, siendo indispensable. No era solo un trabajo para ella, era una vocación, o más precisamente, una estrategia. Desde el día en que Camila murió, Verónica había esperado. Paciente, calculadora, sabía que Eduardo necesitaba tiempo para sanar y ella estaría allí cuando finalmente levantara la vista y buscara compañía. ¿Quién mejor que la mujer que conocía cada rincón de su vida, que manejaba sus finanzas domésticas, que entendía sus rutinas? Era solo cuestión de tiempo, o eso había pensado, hasta que llegó esa maldita muchacha de limpieza. Verónica observaba desde su oficina en el ala oeste. Con vista privilegiada al jardín trasero, había visto la escena de ayer, Eduardo sentado en la terraza con Luz y Mateo, riendo, algo que no había hecho en años. Sus uñas se clavaron en el apoyabrazos de cuero. No era posible. Una simple empleada, sin educación formal, sin elegancia, sin el pedigrí que se requería para alguien como Eduardo Villalba, estaba logrando lo que ella, con su título universitario y sus años de dedicación, no había conseguido. Era inaceptable. «Verónica», la voz de la señora Domitila interrumpió sus pensamientos. La gobernanta entró sin tocar. «Necesito tu firma para la orden de suministros». Verónica tomó los papeles sin mirar. «Esa chica nueva, Luz, ¿de dónde viene?». Domitila enarcó una ceja. «¿Por qué el interés repentino? Curiosidad profesional. Necesito saber quién trabaja bajo este techo. Es de un barrio humilde en las afueras. Viene recomendada por una agencia de confianza. Su historia es bastante triste. En realidad, padre muerto, madre enferma, hermano menor, necesita el dinero». Verónica firmó con trazo firme. «Ya veo. Manténme informada de cualquier irregularidad». Cuando Domitila se fue, Verónica se permitió una sonrisa fría. La gente con necesidad desesperada siempre era vulnerable. Siempre tenía algo que ocultar. Solo necesitaba encontrarlo. Los días siguientes fueron una campaña silenciosa. Verónica comenzó a reorganizar los horarios de limpieza, asignándole a Luz las áreas más alejadas de donde solía estar Mateo. Pequeños ajustes que parecían logísticos, pero eran estratégicos. «Lo siento, Luz», decía con voz endulzada. «Necesitamos que te enfoques en el ala de invitados esta semana». Ha estado descuidada. Luz aceptaba sin quejarse. Pero Verónica notaba la decepción en sus ojos cuando Mateo la buscaba y no la encontraba. También comenzó a sembrar dudas entre el personal. «No sé ustedes», comentaba durante el café matutino,
pero me parece extraño que alguien sin experiencia tenga tanto. Éxito con el niño, no les resulta sospechoso, Rosa. Siempre la defensora replicaba. A mí me parece hermoso. El pequeño Mateo merece ser feliz. Claro, claro. Verónica sonreía. Solo digo que deberíamos ser cuidadosos. No sabemos nada de su pasado. Las semillas de la duda eran sutiles pero efectivas. Algunos empleados comenzaron a mirar a Luz con recelo. ¿Qué motivaciones tendría realmente? ¿Por qué alguien tan joven y capaz se contentaba con ser empleada doméstica? Pero las pequeñas sabotajes no eran suficientes. Verónica necesitaba algo más contundente. La oportunidad llegó un miércoles por la tarde. Estaba revisando el vestuario del personal, supuestamente para actualizar el inventario de uniformes. Cuando encontró la pequeña mochila de Luz colgada en un perchero, la cremallera estaba mal cerrada y un sobre de papel sobresalía levemente. Verónica miró alrededor. Nadie, con manos ágiles, abrió la mochila. Dentro, junto a una billetera gastada y un libro de poesía usado, encontró un sobre amarillento. Lo abrió con cuidado, fotografías viejas, una familia sonriente, y entonces lo vio, un hombre de uniforme de seguridad, parado frente a un edificio corporativo, detrás de él, imposible de ignorar, el logo de Villalba Technologies, y en el reverso de la foto, una inscripción a mano: Joaquín Marina, primer día de trabajo, 2012. El corazón de Verónica latió más rápido. Tomó su teléfono y fotografió la imagen. Luego guardó todo como estaba y salió del vestuario. En su oficina, comenzó a investigar. No era difícil. Los archivos de recursos humanos estaban en el sistema corporativo y ella tenía acceso a casi todo. Joaquín Marina, despedido en 2014, motivo, fraude corporativo, robo de información confidencial. Verónica leyó el expediente completo, la investigación interna, las acusaciones, el despido sumario. Y entonces conectó los puntos. Luz Marina, hija de Joaquín Marina, la misma chica que ahora vivía bajo el techo de Eduardo Villalba, ganándose su confianza, acercándose a su hijo. Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de Verónica. Esto no era solo sospechoso, era dinamita pura. Imprimió el expediente, lo guardó junto con la foto que había tomado y esperó el momento perfecto. No podía actuar impulsivamente. Eduardo era inteligente. Necesitaba presentarlo de forma que no pudiera refutar. Durante los siguientes días, Verónica observó a Luz con nueva intensidad. Cada sonrisa, cada momento con Mateo, cada mirada que compartía con Eduardo, todo era evidencia de una infiltración calculada. O al menos así lo presentaría. El viernes, mientras organizaba papeles en su escritorio, escuchó voces en el jardín, se asomó por la ventana. Eduardo y Luz estaban bajo el sauce llorón. Mateo jugaba cerca con bloques de construcción. No podía escuchar lo que decían, pero veía la forma en que Eduardo la miraba, no como empleador, sino como hombre, y Luz le devolvía la mirada con esa maldita calidez que a Verónica le revolvía el estómago. Eduardo se inclinó levemente hacia ella, diciendo algo que hizo que Luz se riera, un sonido claro y genuino. Por un segundo, él también rió. Verónica cerró los ojos, las manos convertidas en puños, no más. Tomó la carpeta con las pruebas y salió de su oficina. Encontró a Eduardo en el pasillo, justo después de que se despidiera de Luz. «Eduardo, ¿podemos hablar? Es urgente». Él la miró con sorpresa. Verónica rara vez usaba su nombre de pila. «¿Qué sucede?» «En privado, es delicado, en su escritorio». Verónica colocó la carpeta sobre el escritorio de caoba. Eduardo la abrió con cautela. «No quería ser yo quien te dijera esto», comenzó Verónica con voz suave, compungida. «Pero como alguien que se preocupa por ti y por Mateo, no puedo quedarme callada». Eduardo observó la fotografía, luego el expediente. Su rostro se endureció progresivamente. «¿De dónde sacaste esto?» «Encontré la foto accidentalmente. El resto
Investigué por tu seguridad. Se inclinó hacia adelante. Eduardo, esa mujer no es quien dice ser. Es hija de alguien que tu empresa despidió por fraude. ¿No te parece demasiada coincidencia que haya aparecido justo aquí? ¿Estás diciendo que... Estoy diciendo que debes tener cuidado. Quizás busca venganza, quizás quiere algo más. No lo sé, pero no es transparente. Te ha mentido desde el primer día. Eduardo cerró la carpeta con un golpe seco. Su mandíbula estaba tensa, los nudillos blancos. Verónica sabía que había plantado la semilla. Ahora solo debía esperar a que creciera. Gracias por la información, dijo él finalmente con voz helada. Voy a manejarlo. Cuando Eduardo salió de la oficina, Verónica se permitió una sonrisa triunfante. El camino estaba despejado otra vez, o eso creía. Eduardo pasó la noche sin dormir. La carpeta descansaba sobre su escritorio como una acusación muda. Una y otra vez miraba la fotografía. Joaquín Marina frente al edificio corporativo que él mismo visitaba semanalmente. No recordaba el caso específicamente. Habían sido años turbulentos, con múltiples investigaciones internas, reorganizaciones, despidos, pero el expediente era claro. Fraude, robo de información confidencial, despido justificado. Y Luz era su hija. ¿Por qué no había dicho nada? ¿Por qué ocultarlo? En su mente, las voces del pasado susurraban. La traición de su antiguo socio, que intentó quedarse con la empresa, los empleados que habían fingido lealtad mientras robaban clientes, Camila, la única persona en quien confió plenamente, y luego su ausencia devastadora. Eduardo había aprendido a no confiar, y ahora, justo cuando había comenzado a abrir esa puerta, la realidad le golpeaba de nuevo. Al amanecer, tomó una decisión. Luz llegó a la mansión con el corazón ligero. Había sido una semana maravillosa. Mateo progresaba, Eduardo se mostraba más cercano y por primera vez en años sentía que su vida tenía propósito más allá de la supervivencia. Pero algo estaba mal. Los empleados la evitaban. Rosa apenas le dirigió una mirada al pasar. La señora Domitila la interceptó en el pasillo con expresión grave. «El señor Villalba quiere verte». Ahora en su escritorio, el tono no admitía preguntas. Luz subió las escaleras con un nudo en el estómago, tocó la puerta de caoba. «Adelante». Eduardo estaba de pie junto a la ventana. De espaldas, no se giró cuando ella entró. «Siéntese, señorita Marina». «Señorita Marina, no Luz». El formalismo era un muro de hielo. Ella obedeció, confundida. «¿Sucede algo, señor?» Finalmente, él se giró. Su rostro era una máscara de piedra, pero había algo más allí. Dolor, rabia, decepción. ¿Quién es Joaquín Marina? El aire salió de los pulmones de Luz como si la hubieran golpeado. Su rostro palideció. Era mi padre, y trabajó para mi empresa. Sí, fue despedido por fraude. Él no cometió fraude. La voz de Luz tembló. Fue acusado injustamente. Eduardo arrojó la carpeta sobre el escritorio. Las fotografías y documentos se esparcieron. ¿Y no pensaste que era relevante mencionarlo? Cuando solicitaste trabajo aquí, cuando te acercaste a mi hijo, yo no me acerqué a Mateo. Él estaba sufriendo y yo... ¡Basta! La voz de Eduardo retumbó en la habitación. Creías que era estúpido, que no descubriría la verdad. ¿Cuál era tu plan? ¿Ganar mi confianza? ¿Infiltrarte en mi familia? ¿Y después qué? ¿Destruirnos? ¿Venganza? No, Eduardo, por favor, escúchame. No me llames así. Su voz bajó a un susurro peligroso. Aquí eres solo una empleada, y una empleada que mintió, que ocultó información crucial. Luz se puso de pie, las lágrimas corriendo libremente. No oculté nada con mala intención, sí. Mi padre trabajó aquí. Sí, lo despidieron injustamente y eso destruyó a mi familia. Murió sin limpiar su nombre. Su voz se quebró. Pero nunca vine aquí por venganza. Vine porque necesitaba trabajo y me quedé porque Mateo me necesitaba. Y por eso no dijiste nada, por bondad, porque tenía miedo
de que pasara exactamente esto, que me juzgaras por algo que no hice, que me cerraras la puerta antes de conocerme. Eduardo rió sin humor. Tenías razón en tener miedo, porque ahora veo la verdad. Todo fue actuado. La canción, la conexión con Mateo, todo, una manipulación perfecta. No fue actuado. Luz dio un paso hacia él, desesperada. Cada momento fue real, cada sonrisa, cada canción, cada suficiente. Eduardo levantó la mano. No quiero volver a verte cerca de mi hijo. Terminas tu día hoy y no regresas. El silencio cayó como una guillotina. Me estás despidiendo. Te estoy sacando de nuestras vidas, que es lo que debía hacer desde el principio. Luz lo miró, buscando algún rastro del hombre que había reído bajo el sauce llorón, que había llorado mientras su hijo tocaba su mano, pero ese hombre había desaparecido, reemplazado por la coraza de hielo que ella había ayudado a derretir. Está bien, su voz era apenas un susurro. Si eso es lo que crees de mí, no hay nada más que decir. Se dio la vuelta para marcharse. Luz. Él la llamó cuando su mano tocó el picaporte. Entiende que tengo que proteger a mi hijo. No puedo arriesgarme. Ella no se giró. Mateo nunca estuvo en riesgo conmigo. El único riesgo era que aprendiera a ser feliz. Pero supongo que eso también es peligroso para ti. Y salió. La noticia se esparció rápidamente. Luz recogió sus pocas pertenencias del vestuario bajo las miradas incómodas del personal. Rosa intentó acercarse, pero Luz negó con la cabeza. No podía hablar sin derrumbarse. Mientras salía por la puerta trasera, escuchó un grito desgarrador desde el segundo piso. Mateo, el niño, había visto desde su ventana cómo Luz se alejaba. Y gritaba, golpeaba el cristal, lloraba. Luz se detuvo, el corazón destrozado. Pero la señora Domitila apareció bloqueando el camino. «Es mejor que te vayas, rápido», Luz asintió, pero antes de atravesar la reja, sacó un papel y un lápiz de su bolso, escribió con manos temblorosas: «Señor Villalba, usted me enseñó que hasta los corazones más cerrados pueden ser tocados. Cuide bien de su hijo. Él solo necesita amor. Y aunque usted no lo crea, yo nunca quise hacerles daño. Solo quería ayudar. Perdón por no haber sido transparente desde el inicio. Mi error no fue mentir, sino tener esperanza de que el pasado no importaría si el presente era genuino. Y cuídense, Luz». Dejó la nota en el buzón y se marchó. En su habitación, Mateo seguía gritando. Eduardo subió las escaleras intentando calmarlo, pero el niño no lo reconocía. Solo gritaba un nombre una y otra vez: «Luz, Luz, Luz». Se arrojó al suelo, comenzó a golpearse, a llorar con una desesperación que Eduardo no había visto desde antes de que ella llegara. Intentó abrazarlo, pero Mateo lo empujó violentamente. Durante 3 horas, la crisis no cedió. Especialistas fueron llamados, nada funcionaba. Finalmente, exhausto, Mateo se quedó dormido en el suelo, abrazando el cuaderno donde había dibujado a Luz con el sol sobre su cabeza. Eduardo se sentó junto a él, sintiéndose el peor padre del mundo. Tomó el cuaderno, página tras página, solo dibujos de la misma persona. Luz sonriendo, Luz con la guitarra, Luz con sus manos en forma de corazón. Y en la última página, con letra torpe pero clara, Mateo había escrito por primera vez: «Mi Luz». Eduardo cerró el cuaderno y lloró. No de tristeza, de horror, al comprender lo que acababa de hacer. Había expulsado lo único que le había devuelto a su hijo la vida, y quizás lo único que le había devuelto la vida a él mismo. Los días después de la partida de Luz fueron un descenso al infierno. Mateo dejó de comer, dejó de dormir más de 2 horas seguidas. Cada despertar era una crisis nueva, cada mañana una batalla perdida. Los terapeutas venían y se iban, impotentes. Los médicos recetaban sedantes que Eduardo se negaba a darle. No quería drogar a su hijo, quería entenderlo, pero Mateo vivía en un mundo al que Eduardo no podía acceder. El niño pasaba horas en su habitación,
dibujando obsesivamente, siempre la misma figura. Una mujer con trenza y vestido simple, un sol amarillo sobre su cabeza. A veces lloraba mientras dibujaba, otras veces gritaba el nombre de Luz hasta quedarse sin voz. Eduardo intentaba abrazarlo. Mateo lo empujaba, intentaba hablarle. Mateo se cubría los oídos, intentaba darle sus juguetes favoritos. Mateo los arrojaba contra la pared. Solo había una cosa que Mateo abrazaba: el cuaderno con los dibujos de Luz. Dormía con él, lo llevaba a todos lados, lo protegía como si fuera el último fragmento de algo sagrado. Y lo era. Eduardo se sentía desmoronar. Había cometido un error, lo sabía, pero su orgullo, su miedo, su maldita incapacidad de confiar, no le permitían admitirlo aún. Señor Villalba, la señora Domitila entró a su escritorio sin tocar. Era la primera vez en 8 años que lo hacía. Necesitamos hablar. Sobre Luz. Eduardo levantó la vista. No había dormido en 3 días, sus ojos estaban rojos, la barba sin afeitar. No hay nada que hablar. Con todo respeto, sí lo hay. Mateo está destruido, usted está destruido. Y todo porque creyó las mentiras de Verónica. Eduardo se tensó. Verónica me mostró pruebas, le mostró verdades a medias. Domitila se sentó sin permiso. Sí, el padre de Luz trabajó aquí. Sí, fue despedido. Pero ¿investigó usted los detalles o solo vio lo que quería ver? El expediente es claro: fraude, robo de información. El expediente fue cerrado rápidamente, demasiado rápido, y Luz nunca, ni una sola vez, mencionó ese pasado o intentó aprovecharse de usted. Si hubiera querido venganza, ¿cree que la forma sería cuidando a su hijo con amor genuino? Las palabras golpearon a Eduardo como puñetazos. ¿Por qué no me dijo nada? Quizás porque sabía que usted reaccionaría exactamente así. Domitila se puso de pie. Hace 3 noches, Rosa encontró esta nota en el buzón. Pensé que debía leerla. Le entregó el papel arrugado. Eduardo reconoció la letra de Luz inmediatamente. Leyó las palabras 1 vez, 2 veces, 3. Mi error no fue mentir, sino tener esperanza de que el pasado no importaría si el presente era genuino. Cerró los ojos. La verdad era un veneno lento. Señor, si me permite la audacia, continuó Domitila, usted la amaba, o estaba comenzando a hacerlo, y eso lo aterró más que cualquier supuesta traición. Eduardo abrió los ojos. Sorprendido, yo no. No me mienta a mí también. He trabajado aquí suficiente tiempo para reconocer cuando un hombre mira a una mujer de esa forma. Hizo una pausa. Camila no habría querido esto para usted, que viviera paralizado por el miedo. Las palabras se clavaron en lo más profundo. Domitila salió, dejándolo solo con sus pensamientos. Esa noche, Eduardo hizo algo que no había hecho en años. Entró a los archivos corporativos privados, no los expedientes de recursos humanos superficiales, los informes internos completos, buscó el caso de Joaquín Marina, leyó todo, los correos electrónicos, las transcripciones de reuniones, las declaraciones, y allí, en una nota interna fechada 2 semanas después del despido, encontró algo que le heló la sangre. Asunto, caso Marina, cierre tras investigación exhaustiva. No se encontraron pruebas concluyentes de participación directa de J. Marina en el robo de información. Sin embargo, dado el clima corporativo y la necesidad de ejemplificar consecuencias, se procedió con el despido. Caso cerrado. Recomendación: evitar contrataciones futuras de personal con acceso a servidores sin triple verificación. Eduardo leyó la línea una y otra vez. No se encontraron pruebas concluyentes. Joaquín Marina había sido sacrificado, un chivo expiatorio para enviar un mensaje, y Eduardo lo había permitido porque estaba demasiado ocupado construyendo su imperio como para cuestionar las decisiones de su equipo ejecutivo. Se reclinó en su silla, sintiendo náuseas. Luz tenía razones para odiarlo, para destruirlo, para vengarse de la forma más retorcida posible,
pero no lo había hecho. Había cantado para su hijo, había llenado su casa de música, había derretido el hielo de su corazón, y él la había expulsado como si fuera basura. Eduardo cerró la laptop y subió al cuarto de Mateo. El niño dormía inquieto, abrazando el cuaderno. Lágrimas secas marcaban sus mejillas. Se arrodilló junto a la cama y tocó suavemente su cabeza. «Perdón, hijo, perdón por ser tan estúpido». Mateo se movió en sueños, murmurando algo ininteligible. Eduardo inclinó la cabeza para escuchar. Luz. Hasta en sueños, su hijo la llamaba. Eduardo tomó una decisión. No importaba cuánto le costara su orgullo, iba a encontrarla, iba a pedirle perdón, iba a reparar el error más grande que había cometido desde la muerte de Camila. Iba a traer a Luz de vuelta, o al menos iba a intentarlo con cada fibra de su ser. A la mañana siguiente, Eduardo comenzó su búsqueda. La dirección que Luz había dejado en sus documentos de empleada lo llevó a un edificio deteriorado en las afueras de la ciudad. Tocó la puerta del apartamento indicado. Una mujer mayor, con manos vendadas, abrió. Sus ojos mostraron desconfianza al ver el traje caro. «Sí, disculpe, señora. Busco a Luz Marina». La expresión de la mujer se endureció. «Mi hija no está, y aunque estuviera, no querría verlo a usted. Es su madre». Eduardo sintió el peso de la culpa. «Por favor, necesito hablar con ella. Cometí un terrible error. Los hombres como usted siempre cometen errores. Y siempre son los demás quienes pagan». Comenzó a cerrar la puerta. «Mi esposo murió por un error que su empresa cometió. No permitiré que le haga más daño a mi hija. Señora, por favor». Eduardo puso su mano en la puerta. «Sé lo que le pasó a su esposo y tiene razón. Fue injusto, fue terrible, y voy a hacer todo lo posible para repararlo. Pero ahora mismo necesito encontrar a Luz. No por mí, por mi hijo. Él la necesita». La madre de Luz lo miró fijamente, evaluándolo. «Ella no ha vuelto desde que la despidió. Solo llamó para decir que estaba bien, que no nos preocupáramos, pero no dijo dónde estaba. ¿No tiene idea de dónde podría estar? Luz siempre fue de ayudar a otros. Cuando estaba triste, iba a los hospitales, decía que ver a niños luchando por vivir le recordaba que sus problemas eran pequeños». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Revise los hospitales públicos, especialmente el pediátrico del centro». Eduardo asintió agradecido. «Gracias, y señora», dudó. «Lo del pasado, voy a arreglarlo. Su esposo merece justicia, aunque sea tarde». La mujer no respondió. Solo cerró la puerta suavemente. Eduardo volvió a su auto, determinado. Hospital por hospital, centro por centro. La buscaría hasta encontrarla, porque Mateo no era el único que necesitaba a Luz. Él también. Eduardo visitó 5 hospitales en 2 días. Cada recepcionista negaba con la cabeza. Ninguna Luz Marina registrada como paciente o empleada. En el 6º, una enfermera mayor lo miró con algo parecido al reconocimiento. Luz Marina, morena, cabello largo, trenza siempre. Sí, esa. Eduardo sintió esperanza por primera vez en días. No trabaja aquí oficialmente, pero viene los martes y jueves, voluntaria en el ala de terapia musical pediátrica. Es un programa nuevo para niños con trastornos del desarrollo. El corazón de Eduardo dio un vuelco. ¿Está aquí ahora? Hoy es jueves. Debería llegar en 1 hora. Eduardo no sabía si reír o llorar. Por supuesto que Luz estaría allí, ayudando a niños que nadie más quería ver. Por supuesto, esperó en el jardín del hospital. Nervioso como adolescente, había ensayado 1000 discursos, pero ahora todas las palabras parecían insuficientes. ¿Cómo se pedía perdón por destruir algo tan frágil y hermoso? Mateo estaba con él, contra los consejos de todos. Lo había traído. Su hijo no había comido bien en días. Pero Eduardo sintió que necesitaban hacer esto juntos. «Vamos a buscar a alguien muy especial», le había dicho esa mañana. Mateo lo miró con ojos esperanzados. «Luz
Fue la primera palabra completa que pronunciaba en días. Sí, hijo. Luz. Ahora, sentados en una banca del jardín, Eduardo vigilaba la entrada. Cada mujer que pasaba hacía que su corazón se acelerara, pero ninguna era ella. Hasta que la vio, Luz caminaba por el sendero de grava con una guitarra al hombro y una bolsa llena de papeles de colores. Llevaba el cabello suelto, no en trenza. Se veía más delgada, con ojeras profundas, pero seguía siendo ella. Eduardo se puso de pie, paralizado entre el alivio y el terror. Mateo no tuvo esas dudas. Luz. El grito del niño hizo que ella se detuviera en seco. Giró, los ojos abriéndose como platos. Vio a Mateo corriendo hacia ella y dejó caer todo lo que llevaba. El niño se lanzó a sus brazos con tal fuerza que casi la derriba. Luz lo abrazó, cayendo de rodillas, las lágrimas cayendo sin control. Mateo, mi niño hermoso, te extrañé tanto, tanto. El niño sollozaba contra su hombro, aferrándose como si temiera que desapareciera de nuevo. Eduardo se acercó lentamente cuando Luz levantó la vista y lo vio. Su expresión cambió. El amor que había estado ahí se convirtió en algo más guardado, más cauteloso. «Hola, Luz». Su voz sonó ronca. «Eduardo». Ella se puso de pie, manteniendo a Mateo cerca. «¿Qué hacen aquí?» «Te buscaba». Dio un paso más cerca. «He buscado por toda la ciudad». «¿Para qué? ¿Para acusarme de algo más?» Había dolor en su voz, pero también dignidad. «No, para pedirte perdón». El silencio cayó entre ellos, solo el sonido de Mateo respirando contra el pecho de Luz. «Investigué todo», continuó Eduardo. «El caso de tu padre, los expedientes completos. No hubo pruebas. Fue injustamente despedido y yo...» Se le quebró la voz. «Yo permití que pasara. Yo soy responsable». Luz lo miró fijamente, procesando. «Lo sé. ¿Lo sabías? Siempre lo supe». Una lágrima rodó por su mejilla. «Por eso nunca te lo eché en cara, porque sabía que si te culpaba me convertiría en lo mismo que destruyó a mi padre, resentimiento y amargura. Elegí perdonar antes de conocerte, pero aparentemente eso no fue suficiente». Eduardo sintió que el mundo se inclinaba. «Tenías todo el derecho de vengarte, de destruirnos, y no lo hiciste, porque la venganza no devuelve a los muertos». Su voz era suave pero firme. «Porque Mateo no tenía culpa de nada, porque dudó, porque vi en ti a alguien tan roto como yo, y pensé que quizás podíamos sanarnos mutuamente, y yo te eché». Eduardo se acercó más, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Te saqué de nuestras vidas cuando eras lo único que nos mantenía vivos. Fui cobarde, estúpido, y lo siento, Luz, lo siento tanto». Ella miró a Mateo, que seguía aferrado a ella, y luego de nuevo a Eduardo. «¿Por qué viniste? Dime la verdad. Porque Mateo no come, no duerme, solo te llama». Eduardo se arrodilló, poniéndose a su altura. «Porque he creado un fondo de reparación para las familias afectadas por decisiones corporativas injustas, empezando con tu familia, porque he iniciado una investigación interna sobre todos los casos similares, pero sobre todo...» Su voz se hizo casi un susurro. «Porque descubrí que sin ti, esta mansión volvió a ser lo que siempre fue. Un mausoleo vacío, y yo volví a ser el hombre que juré no ser». Luz cerró los ojos, las lágrimas cayendo. «Eduardo, no te pido que vuelvas por mí, te pido que vuelvas por él», señaló a Mateo. «Él te necesita, y yo...» tragó saliva. «Yo voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que puedes confiar en mí, que soy capaz de ser el hombre que vi en tus ojos cuando me mirabas». Mateo se separó de Luz y miró a su padre. Luego la miró a ella con sus pequeñas manos, unió las de ambos adultos. «Juntos», dijo con voz clara. Fue la segunda palabra completa en días, y la más importante. Luz miró las manos unidas, luego a Mateo, finalmente a Eduardo. Vio sinceridad ahí,
dolor, arrepentimiento, pero también algo más, esperanza. Duele, susurró ella. Lo que hiciste dolió mucho. Lo sé, y lo siento. Te juro que nunca más. Las promesas son fáciles de hacer. Entonces no te pido que confíes en mis palabras. Confía en mis acciones. Déjame demostrártelo. Se acercó más. Por favor, Luz, no como empleada, no como funcionaria, como parte de nuestra familia, porque eso es lo que eres, lo que siempre has sido. Luz miró al cielo, respirando profundo. Había tomado una decisión similar meses atrás, cuando descubrió dónde trabajaba y había resultado en dolor, pero también en amor, en música, en sonrisas de un niño que nadie creía capaz de sonreír. Está bien, dijo finalmente, pero con condiciones. Eduardo asintió, aliviado. Las que quieras. Transparencia total. Si algo te molesta, lo hablamos. Si tienes dudas, me lo dices. No más secretos por miedo. Prometido. Y Verónica fue despedida ayer. Eduardo apretó su mano. Ya no trabaja en la casa. Luz asintió lentamente. Luego miró a Mateo, que la observaba con esos ojos enormes, llenos de esperanza. ¿Y tú, pequeño, quieres que vuelva? Mateo no respondió con palabras, simplemente sonrió, esa sonrisa que había desaparecido durante días, y abrazó a ambos adultos con todas sus fuerzas, en ese jardín de hospital, rodeados de gente que luchaba por la vida. 3 almas rotas comenzaron a unirse de nuevo. Eduardo tomó el rostro de Luz entre sus manos, con cuidado como si fuera algo sagrado. Gracias por perdonarme, por darme otra oportunidad. No me des las gracias aún, respondió ella con una pequeña sonrisa. Todavía tienes que demostrar que lo mereces. Pasaré cada día del resto de mi vida haciéndolo. Y en ese momento, bajo el sol de la tarde, mientras Mateo reía por primera vez en semanas, Eduardo se permitió algo que no había sentido en 5 años. Creer en los finales felices, o mejor aún, en los nuevos comienzos. 3 meses después, la mansión Villalba había cambiado de formas que no se podían medir con ojos, sino con sentimientos. Los pasillos ya no resonaban vacíos. Había música, risas, vida. Luz había regresado, pero no como empleada. Eduardo cumplió su palabra. Creó un programa de educación musical para niños con necesidades especiales, y Luz fue nombrada directora. La mansión se había convertido en un espacio de sanación, no solo para Mateo, sino para otros niños que, como él, necesitaban formas alternativas de conexión. Los martes y jueves, el salón principal se transformaba en un aula improvisada donde 5 niños aprendían a expresarse a través de la música. Mateo no solo participaba, florecía. Tocaba el xilófono con concentración intensa, y cuando lograba completar una melodía, buscaba la aprobación de Luz con ojos brillantes. Eduardo observaba desde su escritorio, que ahora mantenía la puerta abierta. Le gustaba escuchar el sonido del piano, las voces infantiles intentando seguir el ritmo, los aplausos celebrando pequeñas victorias. Un atardecer de sábado, mientras el sol pintaba el cielo de naranja y púrpura, Eduardo encontró a Luz en el jardín. Estaba plantando rosas junto al sauce llorón, las manos manchadas de tierra, una sonrisa tranquila en el rostro. ¿Necesitas ayuda?, preguntó él. Ella levantó la vista. Siempre, sobre todo de alguien que no sabe distinguir una rosa de una margarita. Eduardo rió, un sonido que ahora surgía con facilidad. Se arrodilló junto a ella, tomando la pala que le ofrecía. «He estado pensando», dijo mientras excavaba, «en algo que quiero hacer, algo importante, más importante que no matar estas pobres rosas, mucho más». Se detuvo y la miró. «Quiero visitar la tumba de tu padre, llevarle flores, pedirle perdón». Las manos de Luz se detuvieron, lo miró con sorpresa. «Eduardo, sé que no va a devolverlo, sé que no borra lo que pasó, pero necesito hacerlo».
Necesito decirle que su hija es la persona más extraordinaria que he conocido, que me salvó, que salvó a mi hijo, y que lamento profundamente no haber estado ahí para salvarlo a él. Luz sintió las lágrimas acumulándose, pero esta vez eran diferentes, no de dolor, sino de liberación. A él le hubiera gustado conocerte, el Eduardo real, no el empresario. Vendrás conmigo. Ella asintió, tomando su mano manchada de tierra. Sí, iremos juntos. Ese domingo fueron los tres, Eduardo, Luz y Mateo, en el pequeño cementerio de las afueras, frente a una lápida sencilla que decía Joaquín Marina, hombre honesto, padre amado. Eduardo colocó un ramo de rosas blancas, se arrodilló y habló con voz clara. Señor Marina, no tuve el honor de conocerlo, pero conozco su legado. Su hija tiene su bondad, su fuerza, su capacidad de perdonar. Lamento no haber defendido su inocencia cuando pude. Lamento que mi cobardía corporativa le costara todo. Pero le prometo que su nombre será limpiado, que su familia tendrá lo que merece y que cuidaré de su hija como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Porque lo es. Mateo se acercó y colocó su propio dibujo sobre la tumba, un hombre con uniforme de seguridad, rodeado de estrellas. Para el abuelo Joaquín, dijo con su voz suave pero clara. Luz lloró en silencio. Eduardo la abrazó, y los tres permanecieron allí, honrando al hombre que sin saberlo había unido sus caminos. Los meses se convirtieron en un año, luego 2. La relación entre Eduardo y Luz creció con la paciencia de quienes han conocido el dolor y valoran cada momento de paz. No hubo declaraciones grandilocuentes ni gestos dramáticos, solo días construidos con pequeñas demostraciones de amor, cafés compartidos en la mañana, paseos nocturnos por el jardín, conversaciones que duraban hasta el amanecer. Eduardo había cambiado. Ya no era el hombre de hielo que gobernaba su imperio con frialdad. Ahora delegaba, priorizaba, y por primera vez en su vida entendía que el verdadero éxito no se medía en acciones de bolsa, sino en sonrisas de su hijo. Y Mateo era un milagro en movimiento. A los 10 años, no solo hablaba con mayor fluidez, sino que componía sus propias melodías, pequeñas piezas en xilófono que reflejaban emociones que antes solo podía expresar con gritos. Seguía teniendo sus días difíciles, momentos donde el mundo era demasiado ruidoso o brillante, pero ahora tenía herramientas y personas que lo entendían. En una tarde de primavera, Eduardo encontró a Luz en la terraza, observando el atardecer. Se sentó junto a ella, tomando su mano. En su dedo anular brillaba un anillo sencillo de plata con una pequeña piedra azul. No habían necesitado una boda elaborada, solo una ceremonia íntima en el jardín. Con Mateo como testigo principal y la familia de Luz presente, la madre de Luz había llorado de felicidad, y Daniel, ahora estudiante universitario, gracias a una beca que Eduardo había casualmente ayudado a conseguir, había dado su bendición. ¿En qué piensas?, preguntó Eduardo besando su sien. En que hace 3 años llegué a esta casa buscando solo dinero para sobrevivir y encontré todo lo demás. Yo encontré más. La trajo más cerca. Encontré razones para vivir de nuevo. Mateo salió corriendo de la casa, agitando un papel. «¡Mamá Luz! ¡Papá! ¡Miren lo que escribí! ¡Mamá Luz!». El apodo había surgido naturalmente. Y aunque al principio Luz dudó si era apropiado, Eduardo le había asegurado que Camila habría estado feliz de que Mateo tuviera esa figura en su vida. El papel contenía versos simples. La luz llegó cuando todo era gris. Cantó canciones que me hicieron feliz. Papá, sonríe. Yo también puedo juntos, ya no tenemos miedo. Luz leyó con ojos llorosos. Es hermoso, Mateo. Es para el concierto. El niño sonrió con orgullo. El maestro dice que puedo presentarla 5 años después. El Teatro Esperanza estaba lleno.
En el escenario, un joven de 13 años con cabello castaño despeinado y ojos brillantes tomaba el micrófono con manos seguras. Frente a él, un xilófono, una guitarra y un piano. Mateo Villalba, el niño que una vez fue considerado imposible, estaba a punto de dar su primera presentación pública benéfica. Todo lo recaudado iría al programa de musicoterapia que había cambiado su vida. Entre el público, en primera fila, Eduardo sostenía la mano de Luz. Ella vestía un vestido sencillo color azul cielo. Él, un traje pero sin corbata. A su lado, la madre de Luz. Y Daniel, ahora ingeniero recién graduado. «Buenas noches», dijo Mateo al micrófono, su voz todavía suave pero audible. «Esta canción es para la persona que me enseñó que todos tenemos música dentro. Solo necesitamos a alguien que nos ayude a escucharla». Las luces se atenuaron. Mateo comenzó a tocar. La melodía era simple pero profunda. Hablaba de oscuridad y luz, de soledad y conexión, de perder y encontrar. No tenía letra completa, solo la repetición de un nombre al final. Luz, 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 mi luz. Eduardo sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas y no le importó. Miró a Luz y vio el mismo brillo en sus ojos. Ella había llegado a sus vidas como una empleada temporal y se había convertido en la fundación sobre la cual reconstruyeron todo. Cuando la canción terminó, el teatro explotó en aplausos. Mateo sonrió, esa sonrisa que una vez pareció imposible, y buscó a sus padres entre la multitud. Cuando los encontró, hizo algo que nunca había hecho antes en público. Habló directamente con voz firme. «Ella me enseñó a escuchar mi corazón, y mi corazón dice, gracias, mamá Luz, gracias, papá, por creer que yo podía». El aplauso se intensificó. Muchos en la audiencia lloraban, conocían la historia del niño autista y la faccineira que logró lo imposible. Era una leyenda en esperanza, pero para Eduardo, mirando a su hijo en ese escenario y a la mujer que amaba a su lado, no era una leyenda, era simplemente su vida, imperfecta, complicada, pero infinitamente hermosa. Después del concierto, en los bastidores, Mateo abrazó a Luz con fuerza. «¿Lo hice bien? Lo hiciste perfecto», susurró ella besando su cabeza. «Tu abuelo Joaquín estaría tan orgulloso». Mateo sonrió y luego miró a Eduardo. «Papá, dime, hijo, te quiero». 3 palabras, simples, pero que contenían universos. Eduardo se arrodilló, abrazando a su hijo y a Luz juntos. «Yo también los quiero, a ambos, por siempre». Afuera, la luna llena brillaba sobre Ciudad de Esperanza. En algún lugar, en un pequeño cementerio, las rosas blancas que visitaban cada mes seguían floreciendo junto a una tumba. Y en una mansión que alguna vez fue un mausoleo de dolor, ahora resonaba música. Porque a veces las historias más extraordinarias no comienzan con grandes gestos, comienzan con una canción y con alguien lo suficientemente valiente para cantarla cuando todo parece perdido.